Más anecdótico, yo soy vegetariana, vivo en colegiales. ¿Qué más podemos hacer para presentarnos? Mati era Yo soy carnívoro. Campeón en taekwondo. No omnívoro, carnívoro. Bien. Y bueno, lo que nos sucedió cuando nos invitaron a este evento, que vinimos además de la mano de Kimpel, fue que vimos el programa y nos pareció espectacular. La verdad es que felicitaciones por traer tantas de las cosas con las que nosotros nos sentimos sumamente identificados acá al escenario y por compartir todo esto de las habilidades líquidas que veíamos, del nuevo liderazgo, porque mucho de eso es lo que nosotros queríamos compartir y de pronto dijimos, no vamos a repetir, tampoco podemos hablar de lo mismo, pero ¿qué sí podemos contarles? Bueno, y en ese sentido dijimos, ¿qué tienen en común un contador, un publicista, una actriz, un economista, una cosmetóloga y una socióloga? Parece un chiste, ¿no? ¿Y qué tienen en común? Todas esas profesiones forman parte de este equipo que les comentaba Steph, que formamos en Wolox para trabajar el tema de diseños de negocios digitales. Y esto un poco lo que nos está mostrando es que todos esos rótulos que en algún momento funcionaron casi que como límites a la profesión, ¿no? Y una amiga mía solía decir, el título es para enmarcarlo, no para que el título te enmarque a vos, ¿no? Y entonces lo que decimos es, ¿qué pasa si cambiamos esa mirada? ¿Qué pasa si cambiamos esa mirada de, bueno, yo por ejemplo contador, mi título me habilita a hacer estas cosas, y empezamos a pensar en cuáles son las habilidades que cada una de estas personas pueden aportar a un equipo? Lo que teníamos en común seguro con este grupo de personas, me parece un chiste de 3 gallegos y 2 australianos entran a un bar, es que ninguno de nosotros se imaginó que iba a terminar trabajando en tecnología. Y como dice Mati, sin embargo, las habilidades que requiere el mundo de la innovación, y en ese sentido queremos pensar en el mundo laboral del mañana, no requieren lo que hoy nos define como un título, no que no pongamos en valor todo lo que cada una de nuestras educaciones formales nos han ofrecido, pero definitivamente no condicionaron nuestro camino laboral. Se ve rara la imagen. Se ve rara. Se entiende igual. Creo que una de las anécdotas que contaba más cuando empezamos a hablar de la charla era que cuando en su juventud de los 80, la madre le trató de dar la mejor educación posible, se aseguró de garantizarle que estudiara inglés. Ya en los 90, yo le contaba a Mati que mis compañeros de colegio, los que tenían padres más de vanguardia, los mandaban a estudiar después de clase chino. Ese era el futuro. No, perdón, portugués en los 90 y chino más adelante. Eso fue recién en los 2000. Y hoy en día en Wolox, trabajando en una empresa de desarrollo de software, lo que se podría haber dicho hace unos años es que para garantizarte un trabajo en el futuro tenías que saber de programación. ¿Qué pasa hoy? ¿Dónde estamos parados y cuál es el lenguaje del futuro? Exacto. Entonces nos preguntábamos, ¿cuál es esa cosa que va a resultar imprescindible que los jóvenes de hoy aprendan para su futuro laboral? ¿Cuál es de todas esas cosas que hoy andan dando vueltas, que hoy nos podemos llegar a imaginar qué es? ¿Se trata de saber de robótica? ¿Se trata de saber de inteligencia artificial, big data, machine learning, blockchain? Todas esas palabras que hoy nos suenan como tecnologías de vanguardia y que de hecho lo son. Pero la pregunta real es, ¿serán esos los idiomas que les van a asegurar a los chicos, o los lenguajes que les van a asegurar a los chicos que hoy están en la escuela el futuro exitoso, el futuro que desean? ¿O pasará como fue pasando con el resto de las cosas que se han vuelto en algunos casos estándar, como fue el inglés, en otros casos quizás han perdido su relevancia? ¿Qué es lo que nosotros nos imaginamos que va a pasar en esta década del 20 con lo que parece ser el lenguaje fundamental? En realidad, la respuesta es que no tiene que ver con la habilidad, sino que el conocimiento técnico no está garantizado, como no está garantizado que va a estar encima de ese escritorio dentro de 5 años,
El conocimiento técnico no es algo que se puede asegurar ni solidificar en un mundo cambiante, en el mundo de la incertidumbre y en el mundo no solo de la innovación y en las empresas de software, sino realmente en el mundo en el que en el que ya vivimos y en el que vamos a continuar habitando. Y lo que sí queda es lo que nosotros le llamamos un mindset, que es un marco, un encuadre de conocimientos. Y dentro de lo que es ese mindset, se llama mindset ágil. Esa es una metodología, como decía Mati, y es una metodología que nosotros implementamos hoy y que es el punto en común, el contador, la socióloga, la actriz y el publicista. Todos tenemos que incorporar este mindset ágil. ¿Qué habilidades las conforman? Vamos a contarles por encima alguna de ellas. Para empezar, ya el chiste que parecía lo dice por sí mismo, es multidisciplinario. Y no solo es multidisciplinario porque distintas disciplinas participan activamente de la conformación de conocimiento, sino porque a la hora de avanzar en un proyecto, de generar un producto, ya no hay un efecto cascada o efecto derrame en donde cada una de las disciplinas funcionan como silos. Todos trabajamos juntos. Y al trabajar juntos hay una circularidad en la cual todos tenemos una misma voz, una misma opinión, viniendo de trayectorias distintas y aportando algo diferente. ¿Qué pasa con la creatividad, Matt? La creatividad, esa capacidad que tenemos de innovar, esa capacidad que tenemos de generar distintos surcos en nuestro cerebro, ¿no? Y conectar nuestro conocimiento de manera tal de crear conocimiento nuevo. Esa también es una de las habilidades que en esta década del 20 van a ser fundamentales, ¿no? Y que van a marcar la diferencia entre los jóvenes que realmente vayan a tener éxito, son aquellos jóvenes que más hayan entrenado la creatividad. Y para nosotros también era importante traer la creatividad en este listado, porque muchas veces se la mitifica la creatividad como si fuese una característica, un talento que algunos tienen y otros no, ¿no? Así como uno dice, bueno, no sé, Messi salió con la capacidad de jugar a la pelota y otros salieron con la capacidad de ser creativos. Y en realidad nosotros lo que queremos decir es que la creatividad se aprende y se entrena, ¿sí? La creatividad es metodológica, la creatividad tiene formas, la creatividad tiene procesos, digamos. Entonces, por eso también queremos sumarlo acá, porque no es algo que, bueno, algunos lo van a tener y otros no. Es además sumamente necesaria la creatividad. La creatividad entendida como maneras de resolver frente a la incertidumbre también, y en ese sentido el pensamiento lateral y el pensamiento asociativo son formas en las cuales de estas distintas experiencias, de estas distintas disciplinas, cada uno puede terminar aportando y asociando una manera de resolver que tiene un ingeniero, con una manera de resolver que tiene alguien que viene de la disciplina del diseño, con una manera de resolver de una disciplina social como la antropología o la sociología, y en esa asociación encontrar soluciones más creativas y a su misma vez, el siguiente punto, más ágiles, no tener que tropezar con todo el aprendizaje de los desperfectos profesionales de cada uno, sino realmente buscar una iteración, que es el punto de abajo. ¿Con la empatía? Empatía, bueno, también, ¿no? Es el concepto que conocemos, esto que tiene que ver con la capacidad de entender las necesidades del otro, ¿no? Un poco parte de nuestro trabajo, sin entrar en mucho detalle, pero parte de nuestro trabajo, o nuestro trabajo en general, comienza con entender cuáles son las necesidades que vamos a tratar de satisfacer. Un producto digital, que es lo que nosotros construimos, tiene sentido sí y solo si del otro lado hay alguien a quien se le soluciona un problema o a quien se le genera un determinado bienestar o algún beneficio. Entonces, la empatía es esa capacidad que tenemos de poder identificar esas necesidades o esas posibles oportunidades o esas posibles oportunidades de bienestar. Totalmente. Y para los últimos dos, creo que tanto el proceso de aprendizaje como la adaptación y la apertura vienen de la mano. El aprendizaje tiene que adaptarse frente a, de nuevo, esto que estamos diciendo, que es absolutamente de la mano de la creatividad a la hora de resolver, de la incertidumbre a la hora de proyectar y de la realidad de tener que enfrentarte a desafíos que van a venir de distintos lados y van a requerir que uno esté en una posición de apertura
para recibir no solo de forma empática con el usuario final de un producto. Cuando decimos un producto digital, todos tienen en la mano un celular, todos están usando WhatsApp. Esas son las cosas que hacemos nosotros. Y si ustedes no lo están usando de forma cómoda, si no están resolviendo, si no están enviando la foto que quieren enviar en el momento que lo quieren enviar, hay algo que no hemos hecho bien. Pero si piensan en cuáles son las formas que han tenido de enviar esa misma fotografía a lo largo del tiempo, seguramente van a ver que eso ha ido iterando, ha ido cambiando. Y eso requiere de nuestro lado, de las personas que estamos haciendo ese producto, esa adaptación constante. Por eso, perdón, Regresamos. lo que nosotros queríamos mostrarles es que esto que ven acá perfectamente podría haber sido una búsqueda laboral para nuestro equipo. Totalmente. Y en ningún lado esta búsqueda laboral habla de cuáles son los conocimientos técnicos. Nos concentramos en este tipo de habilidades cuando tenemos que incorporar gente a nuestro equipo. Esto es lo que buscamos. Y por eso es que aparecen las profesiones que mencionábamos antes. Por eso es que aparece una actriz que cumple con estas características, aparece una cosmetóloga, un contador, una socióloga, un economista, siempre que cumplan con estas características. Son muy divertidas nuestras búsquedas laborales, las entrevistas. Bien, volviendo a lo que nosotros entendemos y queríamos traerles acá a ustedes teniendo una agenda sumamente completa que va a hablar mucho más en detalle de estas habilidades. Nuestro entendimiento es que dentro del mundo de lo tecnológico y de todas las capacidades que vemos de la tecnología de automatizar el futuro, y sabiendo que las palabras como inteligencia artificial, machine learning, van a empezar a buscar un montón de lo que hoy son los trabajos más mecánicos, sin embargo, las habilidades de las personas no van a desaparecer en absoluto, pero sí están en evolución. Tal vez esto que decía Mati, de los límites ya no los traza la capacidad técnica, pero sí va a haber una difusión, si querés, en lo que van a ser estas capacidades de poder llegar a cumplir con un proyecto laboral en términos de las habilidades blandas. Y en ese sentido, acá tenemos un ejemplo de que nos mirábamos alrededor en la oficina ayer y decíamos, tenemos que poner este ejemplo porque es la realidad. Tenemos un contador que dirige un equipo de diseño de negocios digitales y un programador en la última tecnología, el último lenguaje de coding, que no tiene su trabajo asegurado dentro de 2 años, porque esa tecnología y ese lenguaje va a cambiar, sin lugar a dudas. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo nos estamos preparando para este contexto que estamos tratando de definirles? ¿Qué estamos haciendo para estar listos, tanto nosotros como las personas que se sumen a este tipo de iniciativas, para estar listos para encarar esto? Y un poco lo que estamos haciendo tiene que ver con 2 grandes cosas. Por un lado, potenciando nuevos roles en nuestro equipo, identificando roles que quizás en las estructuras más tradicionales, más jerárquicas, no tenían tanto lugar. La definición de lo que eran las relaciones en el trabajo eran muy distintas, tenían que ver con jerarquías, tenían que ver con procesos, digamos, mucho más imperativos en muchos casos. Nosotros entendemos que eso está mutando y por otro lado, generando espacios de trabajo que estén a favor, que fomenten este tipo de roles que queremos generar. Estos roles, nosotros acá citamos algunos, casi a modo de ejemplo, tienen que ver fundamentalmente con estas habilidades que mencionábamos antes, ¿no? Entonces está, por ejemplo, el líder con el rol de coach, el líder que tiene ya no el rol de indicar o dar órdenes o como quieran llamarle, sino es el líder que acompaña el desarrollo personal de las personas, justamente, ¿no? Entendiendo que es ese desarrollo personal el que va a llevar al desarrollo profesional y a alcanzar los objetivos, los logros que un equipo se propone. Tenemos el nuevo rol de emprendedor. Y el emprendedor a veces queda un poco estereotipado como aquel que empieza su propio negocio. En realidad, dentro de cualquier organización, dentro de cualquier espacio, está el quien inicia. Y el que inicia puede ser quien propone desde un nuevo proyecto, un nuevo espacio,
Nosotros en Wolox, por ejemplo, tenemos un montón de espacios para poder proponer agenda de cualquier cosa fuera de lo laboral o bien de capacitaciones que vemos que pueden incentivar a que otros compañeros estén aprendiendo algo distinto o algo nuevo. Y eso oscila desde que ayer nos dieron una capacitación de arquitectura e infraestructura en tecnología, aprendimos un montón, a que yo he dado una capacitación de astrología a las 6 de la tarde. Ese tipo de emprendimiento no tiene que ver con necesariamente empezar un negocio y aprender lo que es un modelo de ventas. Es un tipo de emprendimiento en el cual el rol de la persona es iniciar algo que genere algo positivo en los demás. Y eso se está no solo buscando, se fomenta desde la misma organización que haya esos espacios y que estén bien conducidos para que impacten a más personas. Así es. Y el rol también de mentor, ¿no? Ese rol que ustedes probablemente conozcan bien en su rol docente. Ese rol que tiene que ver con acompañar al otro a modo de referente, ¿no? De ser una referencia para el otro, de ser una persona de consulta, de ser alguien que a partir de sus experiencias pueda compartirlas con alguien que está recorriendo un camino similar, ¿no? Entonces, ese rol también se vuelve muy importante a la hora de gestionar o liderar equipos. El de facilitador de experiencias se vuelve casi pan de cada día, porque imagínense que nosotros trabajamos generando productos digitales para distintas empresas, para bancos, para empresas de supermercados, para empresas que trabajan en consumidor, seguramente muchas de las que ustedes tienen hoy en día a disposición o si sacan sus tarjetas de la billetera, ahí van a encontrar algo de Wolox. Y sin embargo, todos esos mundos en los cuales nosotros entramos tienen que empezar a incorporar un montón de estas cuestiones porque ojalá todo el mundo laboral ya hubiera empezado este camino del mindset ágil y de las habilidades de este estilo. Y nos toca a nosotros, cuando entramos a empezar un proyecto, facilitar y explicar y transmitir qué estamos hablando cuando decimos estas cosas. Y muchas veces el facilitador de experiencias tiene que ver no tanto con el lugar que nos está educando hoy con Mati, de ponernos arriba de un escenario y enfrente a un micrófono, sino de facilitar y que ustedes experimenten de qué estamos hablando a lo largo del proyecto para dejar esa capacidad instalada en el otro. Y esa es una habilidad fundamental para poder transmitir de forma positiva. Es una habilidad fundamental para poder realmente dejar algo en el proyecto que va más allá de lo que uno trae puesto y dejarlo en la capacidad del equipo con el que trabaja. Y por lo tanto facilitar no solo los skills de oradores, sino también facilitar experiencias que habiten los otros, es una de las cosas más importantes que puede hacer cualquier nuevo rol y que todo rol tiene que poder hacer dentro de una nueva organización. Y a partir de todos estos nuevos roles aparece una cuestión o un rol que es fundamental, que tiene que ver con esto del liderazgo situacional. El liderazgo ya no proviene, en estas organizaciones del futuro que estamos comentando, el liderazgo ya no proviene de una jerarquía, de un organigrama, de una decisión, de un rótulo, de un espacio físico que se ocupa, como por ejemplo la oficina más grande o la oficina más alta. El liderazgo corresponde a cada situación y a cada habilidad. En nuestro equipo hay liderazgos situacionales. En nuestro equipo, cuando hay una cuestión vinculada a la gestión del equipo, asumo yo el liderazgo. Cuando hay una cuestión vinculada a especificidades técnicas, Steph asume el liderazgo. Hay cuestiones vinculadas a otras técnicas que quizás Steph no maneja tan bien y hay otro experto que asume el liderazgo. El liderazgo va rotando en el equipo de acuerdo a la situación, de acuerdo al problema que enfrentamos, de acuerdo a la necesidad que tenemos. Eso, dentro del programa que ustedes tienen para hoy, cuando se habla de habilidades líquidas, esa liquidez, esas no fronteras, esos no límites, tienen que ver con este tipo de liderazgo. No hay un liderazgo absoluto. Es un liderazgo de cada situación, en cada circunstancia, en cada proyecto y frente a cada necesidad. Y son compatibles esos distintos tipos de liderazgos. Y cualquiera que entre al mundo laboral del mañana esperando tener un título de jefe que se acople a una concepción jerárquica, va a quedar totalmente desfasado con las habilidades que tienen sus compañeros y con la capacidad de potenciar o no esas habilidades. Sí. En definitiva,
son todas estas habilidades las que cambian, como decía recién Steph, el concepto de jefe por un concepto de referente, digamos. Deja de existir esa relación de jefatura y aparece esta relación de referencia, esta cuestión de a quién voy a buscar ante una necesidad. Y todas las personas del equipo, incluidos nosotros, sabemos a quién tenemos que ir a buscar en función de lo que necesitamos resolver, en función del tipo de ayuda que necesitamos, en función del tema que queremos tocar. Y eso va cambiando a partir de todas estas habilidades. Exacto. Bueno, y dijimos que también estamos generando espacios de trabajo que faciliten estas cuestiones. Y no somos los únicos. Las grandes empresas de innovación, como la imagen que estamos viendo acá, levante la mano quien conoce Google. Un par, ¿no? Estas son las oficinas de Zurich. Dicen que los de Silicon Valley tenían bicicletas, así que los de Zurich dijeron queremos un tobogán. Y facilitar el juego es fomentar esa creatividad, ese espacio lúdico y también esa distensión, esa capacidad de poder salir de una única manera de hacer las cosas de forma mecánica y poder quebrar con eso para hacerlo de manera más asociativa, más libre. Otro lugar. Espacios sin jerarquías, ¿sí? Como hablábamos recién, de este cambio en el rol de jefe por el rol de referente, de este cambio al liderazgo situacional. Entonces la consecuencia en el espacio físico es espacio sin jerarquías. No existe más la oficina del gerente en este tipo de organizaciones. Todos trabajamos en un espacio que no tiene jerarquía. De hecho, la mayoría de nosotros trabajamos sin espacios asignados. No existe, en la mayoría de estos casos, no existe el concepto de mi escritorio, sino que cada uno de nosotros llega a la mañana con su computadora, mira el lugar y dice, hoy tengo ganas de trabajar cerca de esta ventana, hoy tengo ganas de trabajar cerca de ella, hoy tengo ganas de trabajar cerca de él, hoy necesito trabajar con ella. Y eso va cambiando todo el tiempo, en un espacio sin jerarquías, en un espacio libre y amplio, como los de esta foto. No queríamos solo mostrarles ejemplos de Suiza, esto es un ejemplo de un espacio de cowork. Los cowork salen como un negocio posible cuando las personas empiezan a cambiar su forma de trabajar. Y este es un espacio en Palermo, un cowork que se llama La Maquinita. Parece más linda living de mi casa. Y este es un espacio también en Argentina, son las oficinas de Mercado Libre. ¿Alguien pidió un paquete de Mercado Libre alguna vez? Mercado Libre, como decía Mati, esta foto representa la evolución de un garage. Empezó en un garage, como muchas de las empresas de tecnología empiezan como esos emprendimientos y empiezan así porque también estamos hablando de hace más de 15 años cuando no era lo robusto que es hoy. Pero la realidad es que hoy en día Mercado Libre es una de las empresas referentes en toda esta cuestión y en absolutamente referente en lo que es fomentar las habilidades y el mindset ágil en todos sus empleados. Y no solo es referente en el espacio del lugar al que mucha gente aspira a trabajar, sino que en la calidad humana y en el compartir ese espíritu emprendedor en cada uno de los trabajadores. Exacto. Y espacios también de coaching, ¿no? Como estos. Estas sí son nuestras oficinas. Y esto es parte de nuestro equipo, trabajando en este sentido de apoyarse en su desarrollo profesional, cada uno de ellos trabajando a la par de otros y con un sistema muy interesante que tenemos nosotros en Wolox, que es el sistema de buddies, que consiste en que cada vez que una persona ingresa a Wolox se le asigna un buddy. ¿Qué es un buddy? Es una persona de otro equipo, no de su mismo equipo, que lo va a acompañar en el proceso de sumarse a la organización, que le va a presentar a la gente, que le va a mostrar el lugar, que al mediodía le va a decir dónde comprarse un sándwich, que le va a contar cómo hacemos las cosas, ¿no? Entonces, es ese acompañamiento el que se ve beneficiado por este tipo de espacios. Totalmente. En definitiva, el mundo de la innovación va a guardar siempre en todos estos roles un lugar clave para todas esas habilidades que no solo no se van a automatizar, sino que van a estar siendo cada vez más fomentadas. Y tal vez venimos acá a contarles qué pasa del otro lado de la escuela y que muchas de las cosas que hoy vienen a escuchar en un congreso educativo sí se piden, sí valen, sí están en la puerta de entrada a una búsqueda laboral y sí se fomentan en el día a día de esas mismas empresas. Y no somos una excepción en absoluto, sino que sí somos los primeros
de una gran camada de cambio, en el cual incluso nos contratan para llevar adelante ese cambio a otras empresas. Por lo tanto, venimos a darles como las buenas nuevas de que todo lo que van a escuchar hoy acerca de habilidades líquidas y nuevos liderazgos tienen un lugar enorme en el mundo laboral del mañana para cualquiera de los chicos que van a sus escuelas. Para ir redondeando ya, porque nos quedan 2 o 3 minutos nada más, volver al ejemplo del principio, ¿no? Y pensar en qué tan rápido cambió ese escritorio en el que yo empecé a trabajar por este escritorio en el que empezó a trabajar Steph, y pensar en otros ejemplos que también pueden resultar muy ilustrativos. Esto que ven acá, ¿alguien conoce esta foto? Levante la mano. ¿Nadie? Esto que ven acá, estoy tapando algunos, es el equipo de IBM subiendo a un avión el primer disco rígido de la historia. Ese era el primer disco rígido de la historia. 6 personas para subirlo a un avión y poder transportarlo. Y uno dirá, bueno, ok, tremendo maquinón, guardaba toda la información del mundo. ¿Saben cuánta información era capaz de almacenar ese disco rígido que necesitaba 6 personas para subirlo a un avión? 5 megas. Para el que no esté familiarizado con la unidad de medidas, 5 megas es aproximadamente una foto. Una foto. Todo ese armatoste era capaz de almacenar una foto. ¿Hace cuánto? Hace 40 años. No es prehistoria esto, ¿eh? Hace 40 años éramos capaces, o la tecnología era capaz de almacenar una foto en un equipo que necesitaba 6 personas para ser subido a un avión para ser transportado. Queríamos hacerlos tal vez habitar un poco este cambio en la tecnología y la evolución de la tecnología, así que les vamos a pedir una minúscula colaboración con la charla. Si bien está un poco pixelada, simplemente párense en su lugar. ¿Quién alquiló una película en los últimos 10 años? Párense en su lugar quien haya alquilado una película en los últimos 10 años. Los que tienen algo en la falda les pedimos disculpas, es un segundo de su tiempo. A ver. ¿Alquilaron una película en los últimos 10 años? Poquitos. Bien. Nos sentamos. Ahora le pedimos que se pongan de pie los que alquilaron una película en un videoclub en los últimos 2 años. Nadie, Matt. Nadie. ¿Y ahora? quién vio, pueden pararse o levantar la mano, quién vio una película este fin de semana? Mucho cinéfilo tenemos. Con el aire acondicionado y los 40 grados. La necesidad humana, no solo la necesidad desde la pirámide de Maslow de lo que necesitamos, sino también lo que nos motiva, lo que deseamos, y en este sentido las habilidades que tenemos como personas siempre van a estar. No importa cómo evolucione la tecnología y cuáles son las plataformas detrás que nos permiten llegar a cumplir ese espacio de relajarnos un domingo, ver una película en familia, con amigos. La tecnología va a evolucionar. Nosotros como personas tenemos que evolucionar para acompañarla, pero empezar a poner en valor cuáles son nuestras habilidades como personas, como humanos, que van a poder ser más potenciadas en ese futuro incierto. Y en ese sentido, como recién había un murmullo, ¿no? Porque decían, bueno, un videoclub a esta altura, ¿no? Y entonces, hoy nos causa gracia el videoclub. Y la pregunta con la que queríamos cerrar es esta. ¿Qué cosas de las que hacemos hoy, y que nos parecen súper novedosas, como por ejemplo ver una película en Netflix, dentro de 5 años nos van a parecer ridículamente antiguas? ¿Qué cosas de las que hacemos hoy, dentro de 5 años nos van a parecer viejas, obsoletas? Esa es un poco la pregunta que nos hacemos para entender esta cuestión que hablábamos de la necesidad se mantiene, las ganas de hacer se mantiene, lo que cambia es el medio, es la forma, es la manera en que lo hacemos. Y cerrando y pensando en el punto en común de nuestro lado de las empresas de transformación e innovación y el espacio en el que nos convocan hoy ustedes, que es el mundo de la educación,
Esto es lo que tenemos que hacer, lo que hacemos nosotros de nuestro lado, pero lo que también incentivamos a que ustedes del lugar de la escuela puedan hacer, de fomentar en todos los jóvenes lo que la tecnología jamás va a poder reemplazar. Muchas gracias. Muchas gracias.